los niños todavía es una puerta abierta por la cual Dios se acerca a nosotros. No es que nosotros acerquemos a los niños. Este es el cambio que quiero hacer. Es que todavía los niños son una puerta abierta para que en un mundo donde parece que Dios no tiene lugar, queda excluido, Dios todavía puede acercarse a nosotros. Y esto no lo digo yo, lo dice alguien que tiene mucha más autoridad. Dejad que los niños se acerquen a mí, no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús dice dos cosas. La primera cosa es que dejad a los niños acercarse a mí. No dice acercar los niños a mí. Dejad que los niños se acerquen a mí. Supone que en los niños hay un movimiento interior que les hace aproximarse a Jesús. Pero Jesús dice una segunda cosa. Una segunda cosa que es determinante para todos nosotros. Porque si todos nosotros tenemos la vocación de entrar en el reino de Dios, Jesús nos dice la condición por la cual podemos entrar en el reino de Dios. El hacerse como niño. Inmediatamente a nosotros nos brotaría el mismo inconveniente que dice Nicodemo a Jesús. Dice, pero Señor, ¿cómo podemos nosotros hacernos como niños? ¿Cómo podemos nacer de nuevo? ¿Cómo un hombre adulto, una mujer adulta, puede entrar nuevamente en el seno de su madre? Imposible. Imposible. Jesús dice, tenéis que nacer de nuevo. La clave de todos nosotros es saber cómo nacer de nuevo. ¿Cómo podemos nacer de nuevo? Y Jesús nos avanza dos cosas fundamentales. La primera cosa, quien acoge a un niño, no acoge a un niño, me acoge a mí. Y quien me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. Por tanto, Jesús hace la siguiente correspondencia. Acoger al niño, quien acoge al niño en realidad acoge a Jesús. Y Jesús, que es el mediador, dice, no me acoja a mí, acoge al que me ha enviado. Esto da la clave del itinerario de fe. Hay una clave humana y hay una clave religiosa. ¿Cuál es la clave humana? La primera es acoger a un niño, pero para acoger a un niño hay que hacerse niño. Y de hecho todos nosotros lo hacemos espontáneamente. Cuando llega un niño a casa, un bebé sobre todo, pero un niño a casa, el acto de acogida es como empequeñecernos. Sacamos de nosotros los recursos necesarios para hacernos niños. Si no tenemos reuma, nos tiramos incluso en el suelo. Si ya tenemos reuma, hacemos lo que podemos, pero empezamos a decir glosolalias, empezamos a decir palabras, bonito, tal, pero mira, ¿a quién le quiere? Ya, tal. Hacemos cosas de niños para acercarnos al niño. Pero resulta que Jesús dice, quien acoge a un niño, me acoge a mí. ¿Por qué acoger a un niño supone acoger a Jesús? Porque en realidad, mirad,
la identidad de Jesús es ser niño, hijo de Dios. La identidad de Jesús es ser niño. Veremos por qué. Pero la identidad de Jesús es ser niño. Es el permanente hijo de Dios. Es el que constantemente tiene una relación con Dios como la tiene un niño. Porque en definitiva, y luego lo diremos, hasta que un padre pase a ser un hijo, y todos los padres estáis llamados a ser hijos, hijos de vuestros hijos, y vuestros hijos están llamados a ser vuestros padres. Los que habéis cuidado a padres mayores sabéis que es así. Y sabéis que cuando un padre se ha convertido en niño, ha madurado. Pero cuando los hijos hemos aprendido a ser padres de nuestros padres, hemos madurado. Hasta ese instante, el hijo siempre es un niño de su padre. Todos nosotros con 30, 40 años hemos experimentado que los padres nos han seguido tratando como niños. Y cuando no nos hemos dejado tratar como niños por nuestros padres, algo ha pasado en nuestra relación. La vida, la edad, la historia nos ha tenido que convertir al padre en hijo y a los hijos en padres. Jesús es el niño hijo de Dios. Precisamente por eso, porque podemos acoger y nos hacemos como un niño, podemos acoger a Jesús y Jesús nos dice, pero en realidad no me cogéis a mí. Acogéis a aquel que me ha enviado, aquel que permanentemente me sostiene, aquel que permanentemente me da la vida, aquel que realmente nos sostiene a todos. Jesús nos plantea en la infancia, todo un itinerario de madurez para alcanzar a Dios. Una gran santa que ha influido en el siglo XX y sigue influyendo en el siglo XXI, declarada doctora de la Iglesia, planteó la infancia espiritual. Santa Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita de Lisieux. El camino espiritual, de la infancia espiritual. El ser niña en manos de Jesús. Lo que estamos hablando no es cosa de niños, aunque el niño sea modelo. Estamos hablando de un itinerario que nos puede conducir a Dios. Hay otra palabra de Jesús que nos indica la importancia de la infancia. Hay de aquellos que escandalicen a estos niños. Hay de aquellos. Porque los ángeles de estos niños están viendo permanentemente el rostro de Dios. Hay de aquellos que rompen con esa vivencia de los niños, con esa apertura espiritual de los niños, que le hacen tener un acceso al conocimiento de Dios. ¿Nuestra vocación cuál es? Ver a Dios. Cuando lleguemos al cielo, cuando Dios nos abra las puertas, nos manifestará su rostro. Y nosotros disfrutaremos viendo el rostro de Dios. Eso es lo que decían los clásicos, que se llamaba la visión beatífica. Bueno, pues eso los ángeles de Dios, los ángeles de los niños lo están viendo. Lo dice Jesús. Los niños no solamente tienen una capacidad,
sino que los niños tienen una experiencia, una vivencia, quitar la palabra experiencia, una vivencia espiritual que les permite tener un acceso fácil a las cosas de Dios. Todas estas cosas son palabras de Jesús. ¿Cuál ha sido nuestra dificultad? Bueno, nosotros somos hijos de la razón. Nosotros somos hijos de la ciencia. Y la ciencia ha hecho mucho bien y hace mucho bien. O sea que no hay que ser anti la ciencia, anticientíficos, ¿no? Pero la razón positiva, la razón científica, tiene su alcance, da lo que da. Y entonces de pronto aparecen cosas como la siguiente. La psicología evolutiva, la pedagogía, todas estas ciencias que tanto nos ayudan, pero que cuando se absolutizan nos crean un problema. ¿Por qué? Porque, como digo, la ciencia positiva solamente tiene acceso a aquello que experimentalmente puede analizar, medir, concretar. Y aquello que no puede analizar, medir y concretar parece como que queda fuera del horizonte. Parece como que no existe. Un ejemplo. Si aquí estuviera un gato, vería cosas distintas a lo que vemos nosotros. Porque ellos tienen una capacidad de ver una longitud de onda distinta a la nuestra. Por tanto, nosotros vemos unas cosas, pero un gato vería otra cosa distinta. Ellos pueden ver por la noche, porque tienen una capacidad de ver una longitud de onda de la luz distinta a la nuestra. Pues esto lo pasa con la razón. Nosotros tenemos una razón muy determinada, una razón científica, positiva, solo esa razón. Y entonces hay cosas, lo espiritual, la dimensión espiritual, que la dejamos de lado y vemos todo desde la capacidad que tenemos, desde esa mentalidad. Desde ahí ha aparecido lo que se llama la psicología evolutiva, que puede ser muy interesante, y de hecho nos ha ayudado, pues para conocer la evolución de la razón, para conocer la evolución de la dimensión afectiva. Nos ha podido ayudar a conocer la dimensión relacional. Bueno, hay muchas cosas que nos ayuda a conocer, repito, y hay que aprovecharlo. Pero la dimensión espiritual fue al menos puesta entre paréntesis. Claro, pero teniendo estas dimensiones humanas, la percepción que se ha tenido del niño es la siguiente. Un niño es una persona adulta, pero en la cual no tiene capacidades o todavía no las ha desarrollado suficientemente. Como un niño hay cosas que no tiene capacidades para desarrollarlas, vamos a adaptarnos a ellas. Las cosas de los adultos vamos a adaptarlas a los niños. Porque los niños no tienen nuestra capacidad. Tienen una capacidad disminuida. Tenemos que aprovechar que los niños vayan creciendo y cuando ya pasen la infancia, la adolescencia, la juventud, ahí es donde entramos a matar. Ahí es donde ya tienen todas las capacidades y entramos. Segundo prejuicio. Pero como lo espiritual lo hemos puesto entre paréntesis y aquellos que estamos en el ámbito de lo espiritual, entre comillas, mística, entre paréntesis, experiencia del misterio de Dios, cierro paréntesis. Creemos que eso solamente lo pueden tener los grandes místicos, que lo de experiencia del misterio de Dios, el común de los cristianos, no tenemos acceso a ello, que como mucho solamente podemos vivir del testimonio de esos místicos. Pero como nosotros no podemos alcanzarlo, mucho menos los niños. ¿Pero dónde va a parar que un niño pueda tener experiencia de Dios?
¿Cómo podemos pensar que un niño puede tener una experiencia, otra vez entre comillas, mística? ¿Cómo un niño puede entrar en el misterio de Dios? Ante el problema, ante el prejuicio de que es un niño es un adulto disminuido y de que lo espiritual le está vedado al niño, nuestra catequesis, en el mejor de los casos, hacemos una reducción bancaria. Introducimos contenidos, enseñamos mandamientos, decimos los ritos que tiene que hacer, esperando que en un momento determinado eso los chavales lo descubran y lo puedan vivir, lo hagan suyo y lo vivan. Entre paréntesis, por eso cuando tienen 14, 15 años, cuando tenían 17, 18 años, les decíamos, ahora tienes que confirmar tu fe. Todo lo que te hemos dado, ahora tú lo tienes que confirmar. Error. Porque si no lo han hecho experiencia, ¿qué van a confirmar? Si no lo han incorporado en su propia vida, ¿qué van a confirmar? Aparte que la confirmación, quien confirma es Dios. Cierro paréntesis. Desde ahí, nuestras catequesis, en el mejor de los casos, lo que hacemos es una reducción pedagógica. Esos contenidos tratamos de hacer pedagógicamente lo mejor para que ellos lo accedan, para que ellos lo incorporen. Pero, hermanos, es un hecho que no terminamos de acertar, porque cuando terminan el proceso catequético sacramental, no me atrevo a decir iniciático, los adolescentes dejan nuestras comunidades, la mayoría de ellos. Por tanto, no podemos servir a Dios sin Dios. Lo que estoy diciendo es muy importante. Hay un profesor de la Facultad de Burgos, Facultad de Teología de Burgos, Santiago de Cura, un gran profesor de teología, que yo descubrí una frase que primero me sorprendió, pero luego digo, tiene toda la razón. Él habla del ateísmo eclesial. Hay un ateísmo eclesial. ¿Cuál es el ateísmo eclesial? Servir a Dios sin Dios. Pensar que nosotros podemos llevar la defensa de Dios. Que nosotros podemos hacer que los demás se encuentren con Dios. Que nosotros podemos provocarles la fe. En realidad, es Dios quien lleva su propia defensa, porque nuestro Dios es un Dios vivo. Luego, como no trabajemos a favor del trabajo que Dios hace en los niños, que lo hace, mucho esfuerzo nuestro queda por el camino. Por tanto, tenemos que entender qué vivencia espiritual hay en los niños, primero, para secundarla, para ponernos al servicio de Dios, y segundo, para hacer nuestro propio camino por la infancia. Los niños tienen un potencial que hemos de aprovechar. ¿Cuáles son esos elementos que le hacen al niño próximo a esa experiencia, a esa vivencia espiritual? Primera, el niño es un menesteroso, un necesitado, y el niño lo sabe. El niño sabe que necesita de su papá, de su mamá, de la profesora, de su catequista. Se sabe necesitado, menesteroso, pobre. Aunque le llenemos de juguetes, de regalos, de multitud de cosas, que ya es una forma de desviar esa apertura espiritual que tiene.
Cuando nosotros hacemos muchos regalos al niño, sin darnos cuenta, cuando le inundamos de muchas cosas, sin darnos cuenta, le estamos haciendo olvidar lo que él sabe que es un menesteroso, un necesitado, alguien que depende de los demás. Pero es que todos dependemos. Nosotros, por el hecho de ser criaturas, dependemos. Y el ser humano, cada uno de nosotros, nos hemos convencido o nos han convencido, o entre todos, de que nos tenemos que hacer nosotros. La autorrealización, autosanación, autoestima. Yo me lo guiso y yo me lo como Juan Palomo. El ideal es no depender de nadie. ¿No? El niño nos recuerda en su menesterosidad, en su vivencia de depender de los otros, que todos nosotros somos dependientes. Que nuestro ser criatural manifiesta que no tenemos en nosotros la consistencia. Caer en la cuenta de esos sentimientos del niño. Hacérselo consciente. Es el primer camino para que vayan abriéndose a su dependencia de Dios. Cuando nosotros esto lo ignoramos y hacemos del niño el centro de su voluntad, la dictadura, cuando le inundamos con muchas cosas, lejos de trabajar a favor de Dios, vamos sin darnos cuenta, impidiendo la apertura a Dios. Esto tiene unas consecuencias tremendas, consecuencias sociales, pero eso es para otra ocasión. Segunda apertura del niño. El niño se recibe en el amor. El niño es que le gusta que le quieran, que le abracen, que le den besos, que le acaricien la espalda. Y se está tan quietecito para que le acaricien la espalda. Es que el amor, la relación amorosa, es aquello lo que nos hace. Es lo que nos construye. El contacto, la relación. ¿Cuál es la dificultad que tenemos en nuestros momentos? No tenemos tiempo para querernos. No tenemos tiempo. Porque el amor necesita tiempo, cariño, trato. Pero tenemos tanto trabajo, tenemos tantas cosas que hacer, hay tantas actividades que realizar, el niño tiene tanto que hacer, que una madre, un padre, va de un sitio a otro con el niño cogido y el niño comiendo el bocadillo por el camino, que se le cae la bronca, que no llega, que tal, no sé cuánto, el estrés, el hiperactivismo. A lo mejor una caricia vale más que una clase de ballet, estoy exagerando, Pero a lo mejor. Porque curiosamente, fijaros, esto es muy importante lo que voy a decir ahora, en el amor ocurren dos cosas. Primero, que surge la valoración. Si me aman, si me quieren, quiere decir que yo soy valioso. Esto un niño nunca lo dirá, pero lo percibe, lo vivencia. Si me quieren, si me aman, si me perdonan, si me cuidan, es que yo soy valioso. No autoestima, la estima de los otros. Pero a la vez, el niño en esa relación de amor, ante un tú que me quiere, empieza a brotar el yo. El niño empieza a identificarse. No solamente yo soy valioso, sino que yo soy yo. Porque mi papá no soy yo, mi mamá no soy yo, pero mi papá y mi mamá me quieren a mí. Luego yo soy yo.
se identifica. Por cierto, ¿sabéis cuándo uno ha crecido de verdaderamente bien? ¿O cuando ya ha llegado a la madurez? Cuando en esa relación es capaz de decir gracias. Mientras un niño crea que tiene todos los derechos y no sabe, no se le ha enseñado a decir gracias, ese niño será un eterno adolescente. Por cierto, hay adolescentes de 50, 60, 70 años y me paro. Porque no se sabe decir gracias. El gracias es reconocer que el otro te ha hecho valioso y es reconocer que tú tienes algo que dar al otro. Las gracias. Este es el camino privilegiado para acceder a Dios, porque Dios es amor. Dios es un amor incondicional. El Papa Francisco habla constantemente de la misericordia que nos construye, de la misericordia que se adelanta, la misericordia que nos acoge, la misericordia que nos hace valioso. Es en la relación de amor que el niño es receptivo mientras no se la pervirtamos, que estamos revelando a Dios. Y es en la relación del amor con el niño que nosotros aprendemos la gratuidad del amor. Porque claro, cuando uno ama gratuitamente a un niño, empieza a recordar el amor que ha recibido gratuitamente. Tercera vivencia, la sorpresa de cuánto existe. ¿No habéis visto? Ayer por la noche estaba con gente en la parroquia tomando una cerveza en un bar y había un niño, pues debía tener 2 añitos. Bueno, iba tocándolo todo, señalando con el dedo, la sorpresa de todo cuanto existe. Un niño se sorprende. Ve una hormiga y es un milagro de la naturaleza. Vamos, que una hormiga ande sin pilas, sin nada. O sea, eso es estupendo. Que una paloma vaya picoteando, eso es extraordinario. Y va la madre con el niño, y el niño de pronto se queda mirando, y la madre le dice, venga, y el niño se queda mirando, porque ha visto algo, pero si es una paloma, le ha quitado el misterio. Es una paloma, es la sorpresa de que hay algo, es la sorpresa de que hay vida. Es la sorpresa de que algo te supera, de que está ahí, que tú no has hecho nada para que esté ahí, pero además es que está ahí para ti. Peligro. Un niño de 2 años, por cierto, la mayoría de ellos ya hijos únicos, que no pueden entretenerse entre ellos. Los adultos, yo el primero cuando voy a casa de mi hermano, lo primero que hacemos es encender la tele. Porque el movimiento de imágenes, músicas, todo aquello que empieza a funcionar en la tele, el niño de pronto está jugando con sus cacharritos, pero se queda prendido de los anuncios. Y sin darnos cuenta, le vamos quitando la capacidad de sorpresa. Porque ¿dónde va a haber las luces, la música de los anuncios y una hormiga? De pronto la hormiga pierde su encanto y sí los anuncios. Tiene esto también su interés. Decía Aristóteles que el asombro es el inicio de la filosofía. El asombro es la puerta del misterio. Nosotros en la catequesis educamos en el asombro o hacemos tantas definiciones de Dios que concretamos a Dios y cerramos la puerta del misterio. Ante la muerte de un ser querido, ¿abrimos al niño el misterio o cerramos el misterio con una nube o una estrella? No, el abuelito está en aquella estrella. Has cerrado el misterio.
el abuelo está en la estrella. Has cerrado el misterio. Deja abierto el misterio. Deja la puerta abierta hacia Dios. Porque Dios siempre será un misterio. Incluso cuando le veamos cara a cara. Porque si Dios no fuera un misterio, al año de estar en el reino de los cielos sería un aburrimiento. O sea, que tiene que ser un misterio siempre. No, esto es cierto, ¿eh? ¿Por qué durante toda una eternidad vamos a ser felices? Porque el misterio de Dios durante una eternidad va a ser inabarcable. Y el niño tiene esa puerta. Qué maravilla que nosotros recuperáramos la sorpresa con el niño. Qué maravilla. Cuarta puerta. Estoy hablando de vivencias, ¿eh? ¿Cuánto me queda, Manuel? Estoy tan absorto escuchándote que no sé la hora. Te queda todavía. Dime para hacerme yo. Pues te queda 20 minutos. Vale, estoy bien. Vamos bien. Cuarta puerta. La vocación. Vocación significa llamada. Es decir, es impulso que no viene de mí. Es impulso que viene de fuera de mí y que de pronto imprime un movimiento en mí que me saca de mí. Esa es la vocación. Bueno, el niño es vocación. El niño quiere vivir, se desarrolla, crece, quiere ser mayor, se pone los tacones de su madre la niña para crecer, quiere hacer cosas de mayor, quiere ir a ver películas que son de mayores. Él tiene una vocación, se prueba, aunque se caiga, hace ejercicio, corre, mira a su hermano mayor, quiere emularle. Es vocación. Malo si al niño se lo damos todo hecho. Si le damos todo hecho al niño, rompemos este dinamismo. Esta vocación, esta llamada. La llamada de la vida. Dios le llama al niño, le ha llamado a la vida cuando ha permitido que se engendre en el seno de su madre. Le ha llamado cuando su madre le ha dado a luz. Le ha llamado hasta el momento de la muerte. Y hasta ese momento todos somos vocación. Y el niño lo vive químicamente puro. Químicamente puro. Y nosotros, conscientes de esa vocación, hemos de tener un respeto tremendo. Porque esa vocación no la imprimimos nosotros, la custodiamos nosotros. La protegemos. Le damos las condiciones necesarias para que el niño vaya desarrollando, respondiendo a esa vocación. Sin esta base, la vocación cristiana no tiene sustento. Y la vocación a la vida consagrada y a la vida ministerial no tiene su consumación. Que el niño vaya percibiendo esa llamada que le saca de sí mismo. Nosotros, atentos a esa vida que late y que nos saca de nuestros propios planes, porque la vocación se acompaña y custodia, pero no se suscita. Quien suscita es el Dios que llama a cada una de sus criaturas. Dicho esto, tomamos conciencia, fijaros, cómo la infancia, tiene algo la infancia, hay un germen en la infancia, que si verdaderamente se cultiva, no solamente los niños atraviesan estas puertas, ahora diremos cuál es la clave de la catequesis sobre esto, no solamente los niños atraviesan estas puertas, sino que ponen las bases para tener experiencia cristiana. La infancia no es un estadio solamente original. La infancia es un estadio originante.
que se mantiene a lo largo de todo el tiempo. Os cuento una experiencia personal. Mi madre a mí me enseñó a rezar, me transmitió la fe, fue la que cuidó en mí la fe de mi madre, fundamentalmente, y las oraciones que yo aprendí de niño, pues las típicas, ¿no? Pero de pronto, mi madre murió con 92 años. Una semana o 15 días antes de morir, un domingo por la tarde, de pronto ella se descuelga recitándome, sin equivocarse, 5 oraciones que nunca me había contado, nunca me había enseñado. Oraciones muy del mundo rural, a lo mejor algunos lo sabéis. Oraciones que iban poniendo según el arado, la cruz y el arado, o sea, una cosa muy rural. Claro, yo comprendí, esas eran oraciones que mi madre la aprendió en la infancia. Y que cuando mi madre ya no tenía la memoria para recordar lo que había comido, sí tenía la memoria de aquello que se sembró en la infancia. Y lo que os he dicho antes, mi madre los últimos meses fue una delicia, era una niña. Una niña, una mujer con un carácter fortísimo. Pero los últimos meses, una niña. La infancia no la perdemos. Una infancia cultivada, permanece en el tiempo y nos prepara para llegar a ser verdaderamente hijos de Dios. Es un estadio original, pero también originante. El camino para llegar a esa infancia es recuperar lo mejor de nuestra infancia. La mayoría de los que estamos aquí somos religiosos desde la infancia. Probablemente algunos habrá conversos, una primera conversión o una segunda conversión, después del abandono de la Iglesia. Pero todos hemos de reconocer, yo así lo reconozco, que la base de mi ser cristiano está puesta en la infancia. Los niños es la ocasión, fijaros, de recuperar ese momento originante que no solamente nos acerca a los niños, sino que nos acerca al germen de nuestra propia experiencia cristiana. Esto es muy importante, porque, y ahora voy a tratar de concretar un par de cosas. Si esto que yo estoy diciendo es cierto, cambia la orientación de nuestras catequesis. Cambia la orientación de nuestras catequesis. No tenemos un depósito vacío, los niños, al cual le tenemos que llenar de cosas, sino que tenemos a alguien en el cual late un trabajo del espíritu, de cual ellos son receptores, y que nosotros tenemos que reconocer para fortalecerlo, orientarlo y darle un nombre. Esa es la catequesis. Dar un nombre. Dar un nombre. El Hijo, el niño de Dios, el Padre. El Espíritu ya está trabajando en los niños. Nosotros no queremos hacer una catequesis que sirva a Dios, pero sin Dios. El Espíritu, que es Hijo de Dios, que es Dios, la tercera persona que es Dios, ya está trabajando en el niño. Y nosotros, servidores de Dios, tratamos de discernir esa acción misteriosa de Dios, para ver de qué forma Jesús, el niño, Hijo de Dios, se está haciendo presente en ese niño. Y en esa misma relación le abrimos la puerta del Padre. Esto es una catequesis trinitaria. No estamos devaluando la catequesis.
estamos haciendo una catequesis, queremos hacer una catequesis que introduzca en el misterio de Dios, mistagógica. Pero para poder hacer esta catequesis, nosotros hemos de despertar nuestra propia experiencia de Dios, que la tenemos, hermanos, que la tenemos, pero que a veces la dejamos de lado. Porque creemos que la catequesis es otra cosa. Nosotros estamos investidos por el sentido de la fe. Sensus fidei. El Papa Francisco ha abierto esta puerta. En Evangelii Gaudium ha abierto esta puerta como una piedra miliar para la evangelización. Se le ha dado muy poca atención a este elemento, Pero este elemento es fundamental en el proyecto evangelizador del Papa Francisco, al menos en mi opinión. Supuesto que Dios nos primerea, supuesto que Dios nos antecede, supuesto que la acción, la virtualidad, la fuerza de la resurrección es una fuerza que está actuando incluso en aquellos rincones que parecen la muerte, los discípulos de Jesús tienen que tener una capacidad que no lo tienen quienes no son discípulos de Jesús, para detectar esa acción previniente de Dios y servirla. Sensus fidei, sentido de la fe que nos da el bautismo. Y que por tanto, espontáneamente, nosotros, en la medida en que centremos ahí la atención, tendremos la capacidad para reconocer la acción de Dios en el niño. Pero para alentar esa capacidad, nosotros mismos hemos de recuperar, de hacer memoria, cómo Dios ha hecho camino en nosotros. La catequesis no es de una hora. Al catequista se le pide que se ponga en juego. Está haciendo una transmisión de lo que es convicción personal, experiencia personal, gozo personal. El espacio será una hora, tristemente. Habrá que buscar otras cosas. Pero no se hace transferencia de algo externo. Uno está compartiendo lo que da sentido. Y eso alienta nuestra fe. Eso alienta nuestra fe. ¿Por qué es importante esto? Yo constantemente, y ha habido un par de veces que me he corregido, yo he dicho que los niños no solo tienen capacidad. Los niños tienen vivencias. He corregido porque ha habido varias veces que he dicho experiencia, pero en realidad esa palabra, por el momento, quitarla. No son los niños no tienen experiencia. La experiencia no es espontánea. Los niños tienen vivencias. Dentro de ellos late, por su situación natural, son niños, y porque los ángeles de los niños están viendo el rostro de Dios, es decir, el Espíritu está actuando en ellos. Los niños tienen unas vivencias espirituales que la mayoría de nosotros nos pasan desapercibidos. Hay libros que cuentan experiencias de niños sorprendentes. ¿Sorprendentes por qué? Porque si a un niño no se le ayuda a interpretar las vivencias que son reales, el niño lo interpretará como pueda. Si un niño, eso que va sintiendo, no tiene alguien que le haya dicho que hay su ángel, Dios, Jesús le está hablando, el niño creerá que le está hablando un delfín. Estoy hablando de una experiencia concreta. No, es que el delfín me dice no sé cuánto. Claro, porque para el niño un delfín es un animal mágico y él siente algo, él percibe algo. El delfín le habla. El niño necesita entender, comprender, asimilar, hacer suyo lo que está pasando en él. Por eso las vivencias, la experiencia
es igual a vivencias más interpretación. Bueno, interpretación. La catequesis tiene que detectar esa apertura que los niños sienten, esa apertura que late en ellos, y dar la interpretación cristiana. Pronunciar el nombre de Jesús. Pronunciar la relación que Jesús tiene con el Padre. Para que el niño de pronto capte que lo que a él le pasa tiene un nombre. Es que él es igual que Jesús. Lo que Dios está haciendo en él es lo mismo que Dios hizo en Jesús. Y si ese niño sella lo que vive con la interpretación, y ahí aparece Jesucristo, Hijo, en relación con el Padre, y todo esto en una vivencia que hemos dicho, bueno, pues una vivencia. Esto con una vivencia que está alentada por el Espíritu Santo, esto se sella. Es un sello en el alma que permanece en el tiempo. Pero ¿estáis dando cuenta que aquí lo que hay es una comunicación personal? Uno no se prepara la catequesis cogiendo el material y bueno, ahora qué actividad tengo que hacer, ahora tal. No, es que en esta catequesis yo voy a decir que Jesús perdonaba, que Jesús vino a buscar a los pecadores. ¿Cuál es mi propia experiencia? ¿En qué momento yo he percibido que esto es verdad? En la Iglesia. No es una experiencia subjetiva, ¿eh? Es una experiencia en la Iglesia. ¿De qué forma lo he vivido yo? Porque esa es la base fundamental para que al niño introducirles en esa vivencia y decir el nombre. Jesús te perdona. Jesús te quiere. Y una última cosa. Algunos sois profesores de religión. Yo he dicho que con todo el tema de la psicología, la pedagogía y todo esto, el tema espiritual se ha dejado un poco de lado. Digo una cosa rápida, pero es muy importante lo que voy a decir. Últimamente se ha recuperado lo que se llama la inteligencia espiritual. Dentro de las múltiples inteligencias se ha recuperado una que se llama inteligencia espiritual. Y gracias a Dios se ha detectado que los niños, las personas, tenemos una capacidad espiritual que no se puede reducir a una capacidad lingüística, a una capacidad matemática, a una capacidad física, a una capacidad intrapersonal, interpersonal, sino que hay una dimensión espiritual. Pero corremos el peligro de hacer lo siguiente. Ámbito cristiano, colegios católicos, parroquias. Primero, despertamos la capacidad espiritual. Segundo, hacemos que los niños tengan una espiritualidad. Tercero, que se vincule a lo religioso. Cuarto, a lo religioso cristiano. Suponemos que para que uno sea cristiano tiene que haber pasado, primero, despertarle la capacidad. Segundo, que tenga una espiritualidad. Tercero, que tenga una relación religiosa con alguien o algo. Y ya cuarto, con lo cristiano. El Verbo de Dios, la palabra, se ha hecho carne. Jesucristo es un hombre, es un perfecto hombre, semejante a nosotros. Por tanto,
cualquier vivencia espiritual que tenga un niño se le puede iluminar ya desde Cristo. No es preciso que el primero tenga una experiencia espiritual, que después tenga una apertura religiosa y, en último lugar, hablarles de Cristo. Desde el instante en que el niño siente que late en él algo, un misterio, todo lo que hemos dicho antes, esa mendicidad, esa dependencia, ese amor, esa gratuidad, ese sentido de vocación, ese asombro, eso ya en la experiencia que hemos dicho antes, esa vivencia ya puede ser iluminada cristianamente. Porque lo que pase el niño, Cristo lo ha vivido. No tengamos miedo de hablar de Cristo. No hay salto para hablar de Cristo. Siempre que cuando hablemos de Cristo, lo pongamos en relación con eso que ya el Espíritu está trabajando en ellos. Si conseguimos esta catequesis, los cristianos haremos una gran contribución. Porque estamos hablando de hacer hombres y mujeres. Si nosotros ponemos en conexión el Evangelio con estas vivencias, contribuimos no solamente a hacer cristianos, sino a recuperar dimensiones humanas que constituyen verdaderamente al hombre y que le hacen capaz de vivir a la altura de estos tiempos. Tiempos tan difíciles que es bueno vivir con la compañía y la presencia de Dios. Y una última palabra. Voy a terminar con un epitafio que está escrito en una tumba. Voy a terminar con un epitafio que está escrito en una tumba. Una tumba de un señor muy listo, muy listo, muy listo. Probablemente uno de los grandes intelectuales del siglo XX. Unamuno. Agranda la puerta, Padre, porque no puedo pasar. La hiciste para los niños, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, achícame por piedad. Vuélveme a la edad bendita en que vivir es soñar.